Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier Castro Montalvo, soy consultor financiero de la firma Valios y quiero compartirles hoy esta presentación o este grupo de presentaciones que tratan el tema fundamental de finanzas para no financieros. El día de hoy iniciamos con esta primera parte que denominamos algunos conceptos básicos y que nos introducirá en este tema de finanzas para no financieros. Bueno, el video tutorial de finanzas para no financieros lo hemos dividido en 5 partes. La primera, que ya les había hecho mención, acerca de algunos conceptos básicos que hay que tener para hablar de finanzas dentro de una pyme. Seguido hablaremos de los 3 estados financieros más relevantes. Hablaremos inicialmente del balance general, posteriormente hablaremos del estado de resultado y finalizaremos con el flujo efectivo. Posteriormente vamos a hablar de las razones financieras, qué son, cómo se utilizan, qué importancia tienen. Bueno, todos estos temas los trataremos en detalle en cada una de estas presentaciones que les he hecho mención. También les hago muy cordialmente la invitación de que difundan estas ideas en sus redes sociales. Les comparto nuestro Twitter donde pueden tener constantemente información referente a temas financieros o de gestión de empresas o finanzas personales. También les quiero hacer la invitación a que visiten a nuestra página web www.valios.co, donde pueden encontrar un grupo de recursos relacionados con la gestión de las finanzas de una pyme o de un emprendimiento, así como temas de finanzas personales. Bueno, algunos conceptos básicos lo hemos dividido en 6 puntos principalmente. El primero es de qué se trata este tema de finanzas para no financieros. Posteriormente hablaremos de la variable más trascendental que se trata en finanzas. Hablaremos de conceptos como inversiones, costos y gastos, algo del principio de causación. Hablaremos de los estados financieros. Trataremos temas como el sistema de partida doble y finalmente una sesión de preguntas y respuestas. Dado que esto es una presentación online, em, les vamos a dar un mecanismo mediante el cual pueden hacernos llegar sus preguntas o sus inquietudes. Bueno, el objetivo de este curso, primero que todo, más bien me gustaría hablar de no es objetivo de este curso. Este curso no se trata de aprender contabilidad. Eh, Nosotros partimos de un principio. Quien debe conocer en detalle, en profundidad de contabilidad, es el departamento contable de cada una de las empresas o el contador. Nosotros lo que debemos saber es tener unos conocimientos básicos en finanzas que nos permitan saber la realidad económica de nuestra empresa o de nuestra pyme. ¿Ok? Yo quiero que asocien un poco a todo lo que vamos a tratar en, en esta presentación y en todas las siguientes. Es que si bien yo puedo usar mi automóvil todos los días
me preocupo muy poco por cómo fue construido, cuáles fueron las técnicas que permitieron el desarrollo de los mecanismos internos del automóvil. A mí lo que me interesa es que funcione bien y que cuando yo lo vaya a utilizar no tenga inconvenientes, que me funcione, me transporte adecuadamente. Entonces, eh, hagamos la similitud con una empresa o con los estados financieros de una empresa. A mí lo que yo necesito conocer es de finanzas, o sea, no de cómo se construyen las finanzas. Entonces, no es necesario ser ingeniero automotriz para conducir mi automóvil todos los días. Lo que necesito es saber manejar, ¿sí? Y de la misma manera, no necesito ser un experto piloto para poder conducir mi automóvil de una manera adecuada. De tal forma que, eh, según el ejemplo que estamos utilizando, lo que necesito es conocer de finanzas para saber la realidad económica de mi negocio o de la empresa que tengo algún vínculo, no de cómo se construye la información ni con qué detalle se hace. Entonces, el objetivo central de este tutorial simple y llanamente es conducir, o sea, conocer de finanzas. Y perdiendo algo de cuidado con los demás detalles que rodean el hecho de construir los estados financieros. Entonces, primero, específicamente de qué se trata el curso de finanzas para no financieros. Como primera medida, yo tengo que este señor es el contador de la empresa y ese señor lleva una tarea muy importante y es tomar todo el día a día del negocio, llámese, llámese compras. Una empresa todos los días está comprando papelería, insumos, eh, materias primas, etcétera, o está vendiendo los productos que produce o que comercializa, hace inversiones de corto, mediano y largo plazo, compra maquinaria, computadores, etcétera. Y este señor toma estos hechos económicos que se están sucediendo en el día a día del negocio y mediante un lenguaje contable que nos vamos a detallar un poco más adelante sobre cuál es este lenguaje contable, transforma eh, este día a día en informes financieros. Esta es la principal función de un contador dentro de una empresa. Transformar el día a día, los hechos económicos que se traducen en un lenguaje que me permite, que se consolida en lo que nosotros conocemos como informes financieros. Ahora, ¿cómo se construyen? Pues se construyen mediante unos principios y mediante normas de contabilidad, así como la legislación propia de cada país, las prácticas generalmente aceptadas por los contadores de ese país, entre muchas otras principios y normas que nos permiten de alguna manera tener claro que se utiliza un estándar para la construcción de esta información financiera. Y ahora, como segunda medida, tenemos todos los grupos de interés de una empresa, llámense accionistas, inversionistas, empleados, proveedores, clientes, gobierno.
etcétera. Todos los grupos de interés lo que hacen en realidad es tomar esos informes financieros que construye el contador de la empresa y transformarlos en hechos económicos nuevamente. Y en algunos casos, evaluar la gestión de la administración del negocio como tal. Entonces, nosotros, la mayoría de las personas estamos de este lado de la moneda, es decir, hacemos parte de los grupos de interés de un negocio y lo que necesitamos saber es qué hechos económicos hay detrás de los informes financieros que construye el contador. Entonces, en resumen, lo que vamos a ver en esta y en las próximas presentaciones es adquirir los conocimientos básicos para poder interpretar los informes financieros. Y de esto trata este curso de finanzas para no financieros. Saber interpretar los estados financieros. Sin embargo, lo que vamos a hacer en esta presentación de algunos conceptos básicos es introducir brevemente cuáles son esos principios y normas que utilizan los contadores para construir los estados financieros. De antemano les comento que algunos de estos principios y normas se van a detallar con mayor profundidad en posteriores presentaciones. Entonces, hablemos de la variable más importante en finanzas. Y yo creo que les hago también una muy cordial invitación a que comencemos a pensar en dinero y en esta variable. Si tenemos claro que todos los hechos económicos o la mayoría de los hechos económicos de una empresa se transforman en dinero, es importante tener en cuenta que esos dinero o esas finanzas se gestionan de acuerdo a una variable que es trascendental y esa variable es el tiempo. Lo que vamos a ver es cada vez en mayor profundidad qué tan trascendental es la variable tiempo dentro de las finanzas de una empresa. Entonces, por el momento vamos a hacer una distinción fundamental y es, vamos a llamar corto plazo a todo movimiento de dinero o inversión o erogación que se hace con un efecto inferior a un año. Vamos a llamarlo de corto plazo. Y como es un poco obvio, todo lo que supere un año lo vamos a llamar mediano y largo plazo. Corto plazo, menos de un año, mediano y largo plazo, o solamente largo plazo, mayor a un año. Por favor, tengan esto muy presente porque vamos a ir profundizando todos estos temas y vamos a tener que utilizar estas dos variables o estos dos plazos constantemente. Voy a poner un ejemplo. En la mayoría de las empresas nosotros tomamos decisiones de corto plazo con la finalidad de que su efecto o sus resultados se obtengan de la misma manera, es decir, en el corto plazo. Un ejemplo, contrato un vendedor para impulsar mis ventas y yo espero que ese vendedor dé resultados en el corto plazo. Es decir, contrato un contador para que, perdón, un vendedor para que en 1, 2 o 3 o 4 meses, en fin, con un plazo inferior a un año, yo obtenga un resultado de ventas de esa misma manera. O cuando yo hago inversiones de largo plazo, yo no esperaría que tuviera un efecto en el corto plazo, sino que su utilidad se distribuya a lo largo de
un plazo mayor a un año, digamos 5, 10 años, dependiendo de la inversión que haga. Por ejemplo, cuando hago una sustitución de maquinaria dentro de la empresa, yo esperaría que el incremento de productividad o del volumen de producción de la empresa se aumente en los próximos 5 años o en los próximos 3 años, dependiendo de la maquinaria y equipo que haya adquirido. Entonces, resumen, hago inversiones de corto plazo para, discul- disculpen, y hago inversiones de largo plazo para obtener resultados de largo plazo. Tercer punto, vamos a hablar de estos tres conceptos: inversiones, costos y gastos. Vamos a primero, comencemos diferenciando inversión de gasto. ¿Qué diferencia a una inversión de un gasto? Porque en realidad estamos hablando casi del mismo término, pero es importante saber qué es lo que los diferencia. Y lo que los diferencia es el tiempo, no es nada más. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir que una inversión es un gasto de largo plazo, ¿sí? El caso que les ponía de la maquinaria. Yo hago la inversión en la maquinaria, pero en realidad esa maquinaria se va a ir desgastando en los próximos 5 años, lo que quiere decir que se me va a convertir en un gasto diferido en el tiempo, en este caso de 5 años, ¿sí? Y por el contrario, un gasto yo lo puedo considerar una inversión. ¿Por qué? Porque lo que hago es invertir en el corto plazo, el caso del vendedor que le ponía, que contratamos, para tener un efecto de incremento en las ventas en el corto plazo. De tal forma que lo único que diferencia inversión de gasto es el tiempo. Nuevamente, la variable más fundamental en finanzas. Ahora, yo puedo tener claro que toda inversión que haga en una empresa se va a convertir tarde o temprano en un gasto. Lo único es el plazo por el cual yo estoy difiriendo ese gasto. Si es en el corto plazo o es en el mediano y largo plazo. Otros dos conceptos que hay que diferenciar es costo y gasto. Si ustedes yo tengo unos productos empacados allí, yo tengo unos caramelos que vienen en su bolsa, en su empaque, con sus etiquetas, etcétera. Y tengo unos papelerías, sobres, etcétera. ¿Y qué diferencia hay entre costo y gasto? La diferencia es también muy sencilla, que el costo se recupera con la venta. Es decir, cada vez que yo vendo una bolsa de caramelos, recupero lo que me costó producir los caramelos, más el empaque, más etiquetas, más todo lo que rodea el producto como tal. Mientras que hacer un gasto en papelería o pagar la energía eléctrica de la administración o comprar lapiceros para el equipo de venta, yo lo puedo considerar un gasto porque no se recupera de manera inmediata con la venta del producto, sino que yo recuerdo que cuando yo vendo algo, lo vendo por encima de los costos, obtengo una ganancia y esa ganancia es la que me va a cubrir los gastos. Lo que quiere decir es que yo hago una distinción fácil de que costo
lo recupero con la venta cuando vendo el producto y el gasto no lo recupero con la venta del producto. Pero en últimas, todos son costos. ¿Por qué? Porque si yo no recupero mis gastos con mi utilidad, pues voy a tener pérdida. Entonces yo puedo concluir que todo gasto se debe convertir en costo, pero conceptualmente los vamos a manejar con términos diferentes. Como una pequeña conclusión, yo podría decirle que toda inversión no financiera se convierte en gasto. La diferencia es el tiempo. Pero todo gasto se debe convertir en costo, ¿sí? Porque de otra manera voy a tener pérdidas en mi negocio. Entonces, en resumen, inversión se transforma en gasto y gasto se debe transformar en costo. Lo que quiere decir que yo todo lo que compre para mi negocio, de alguna manera va a ser algo que va a restar a mis ingresos en un futuro o en el corto plazo. Pero esa resta tiene que ser superior a mis ingresos para que yo tenga utilidades. Simplemente quiero que un poco jueguen con el concepto de inversión y gasto con costo. ¿Y qué es lo que me diferencia cada uno de estos conceptos? Básica y llanamente el tiempo, la variable más importante en finanzas. Nuevamente les insisto, todos estos temas los vamos a entrar en mayor profundidad más adelante. Ahora vamos a hablar del principio de causación o lo que se conoce en otros países como devengo. Entonces, ¿qué es el principio de causación? Entonces, yo tomo los hechos económicos de una empresa. ¿Qué hechos? Pues todos los que vayan a ocurrir en el transcurso y vida del negocio, tales como las compras, materias primas, papelería, etcétera, las ventas de mis productos que yo comercializo o produzco y comercializo, las contrataciones de empleados, de asesores, etcétera, los créditos que contrato dentro de la empresa para financiar las operaciones, etcétera. Yo todos estos hechos económicos los voy a ir procesando de tal manera que mediante ese procesamiento voy a construir o se van a construir, yo no directamente, sino el contador va a construir los estados financieros. Entonces, ahí cabe una pregunta, ¿qué va a utilizar mi contador? Mi contador va a usar el principio de causación. Y él se va a contestar esta pregunta. ¿Cuándo se debe contabilizar algún hecho económico? Por ejemplo, una venta. ¿En el momento en que emito la factura o en el momento en que recaudo el pago de mi cliente? Entonces, ese es el principio que usan el departamento contable para construir los estados financieros, el principio de causación. Y lo que dice este principio es que los hechos económicos se reconocen cuando se realizan y no cuando se reciba o se haga el pago. Entonces, nuevamente, que en el ejemplo acabo de poner de la factura, el día que yo emita la factura de venta, ese día se registra en la contabilidad que se hizo una venta, pero que al mismo tiempo hay una cuenta por cobrar. Y en el momento en que por el principio de causación, se registra en el momento en que se emite el documento. O cuando yo recibo la cuenta de cobro de un proveedor, se registra por principio de causación cuando se recibe esa cuenta de cobro, independientemente que esa cuenta por cobrar de un proveedor, yo la voy a pagar dentro de 3 meses, 6 meses, un año, etcétera. Simplemente se registran en la contabilidad por principio de causación cuando se reciben los documentos
o cuando se realizan los hechos económicos independientemente de cuando se haga el pago. Así como hay el principio de causación, hay el principio de caja, que lo que dice es que los hechos económicos se reconocen cuando se realice el pago. Entonces yo voy a tener estados financieros o informes financieros que se van a construir con el principio de causación, pero también voy a tener estados financieros o informes financieros que se van a construir con el principio de caja. Específicamente, con el principio de causación se construye el estado de balance general y el estado de resultados. Y por principio de caja, de ahí de pronto, de ahí viene el nombre, se construye el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Yo en mi estado de resultado voy a registrar la venta el día que hago la factura, pero en mi flujo de caja, cuando yo reciba el pago de mi cliente, es que voy a registrar el ingreso a caja. Ahora, así como ven la fotografía donde no se ve muy claramente qué hay en el fondo, lo que yo les puedo decir como financiero es que el principio de causación puede distorsionar la realidad financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque yo puedo haber emitido muchas facturas y ver mi estado de resultados con unas ventas muy altas, pero sin tener un solo centavo para poder pagar a mis proveedores. ¿Por qué? Porque por principio de causación lo que me implica es que tengo que registrar las ventas en el momento en que emito la factura. Sin embargo, yo no he recaudado o no he cobrado esas facturas, motivo por el cual en el banco no hay un peso. Entonces, ténganlo presente porque es fundamental no, no confundirse por el principio de causación. Ahora hablemos de los estados financieros. Nuevamente, la empresa y su realidad económica yo puedo asemejarla a un automóvil. ¿Sí? Hagamos de cuenta que esta es nuestra empresa. Tiene unos componentes que son bien fundamentales. Y esos componentes son los informes financieros, que lo que me van a dar, me va a dar cuenta de la realidad económica del negocio como tal. Entonces, esos informes financieros son el balance general, que es el chasis del negocio como tal. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. El motor del negocio que nos permite movernos es el estado de resultado. Y finalmente, el insumo fundamental para que nuestro automóvil se mueva y nos transporte es el flujo efectivo o la gasolina. Sigamos con este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, ¿qué me refleja el balance general de una empresa? Me refleja qué inversiones se hacen y cómo son financiadas. O sea, las inversiones que hace la empresa como tal, compra una maquinaria, pero al mismo tiempo decirme cómo se financió esa maquinaria, vía deuda, crédito, préstamo de socios, emisión de acciones, etcétera. Y el estado de resultado lo que refleja en sí es cómo fue su propio nombre lo sugiere, el resultado entre ingresos, costos y gastos. El estado de resultado también se conoce como estado de pérdidas y ganancias, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, el flujo efectivo es, primero, me registra cómo se mueve el dinero dentro de la empresa, o en otras palabras, cómo logra financiar las actividades del negocio.
¿sí? A través de qué movimientos de dinero. Entonces, eh, pensemos un poco en que la empresa pueda que no funcione bien en su totalidad. Una pregunta clave sería, antes de llamar a esto, ¿qué problema preferiría yo tener? ¿Un problema en el chasis de la compañía, o sea, en el balance, en el motor, en el estado de resultado o en el flujo efectivo? Lo que yo le puedo decir es que si el motor se quema, no hay empresa, no funciona, o si el chasis tiene un daño importante, no va a funcionar la empresa. En cambio, que si me quedo sin gasolina, de alguna manera puedo reponer este insumo y poner en marcha la compañía. Entonces, si ustedes ven allí, lo que yo quiero reflejarles es que es necesario conocer los tres componentes en su conjunto. No puedo mirar solamente el motor o solamente el chasis o solamente la disponibilidad de gasolina porque no voy a conocer la realidad completa del negocio. Yo para conocer el estado de el vehículo necesito conocer los tres estados financieros: balance general, estado de resultado y flujo efectivo. Es importante, no los puedo separar. En el momento en que eso suceda, no voy a conocer la realidad completa de la empresa. Y como último punto voy a hablar del sistema de partida doble. Esto solamente es un conocimiento general. Simplemente quiero transmitirle de que cuando se construyen los estados financieros por el contador y mediante este principio me da de alguna manera garantía de que la información es confiable porque esta técnica me permite, eh, digamos, una adecuada construcción de la información. Y algún dato solamente suelto. La partida doble se viene usando hace 400 o 500 años sin que haya habido la más mínima cambio. Lo importante y lo fundamental que es este principio como tal. ¿Qué es esto? Bueno, todo contador va a utilizar para construir los estados financieros cuentas contables, cuentas de ingreso, cuentas de gastos, cuentas de activos, cuentas de pasivos, etcétera. Y él lo que usa es el principio de partida doble. ¿Por qué? Porque hace un doble registro entre esas cuentas y permite que no vaya a haber omisiones o confusiones que no hagan que se refleje la realidad del negocio. Yo simplemente les voy a poner un ejemplo de lo que es el principio de partida doble, pero como para que lo tengan a manera de conocimientos generales, sin que sea fundamental conocer la partida doble. Para esto se usan las muy famosas cuentas T. Yo no voy a hablar de esos temas, simplemente voy a ilustrar cómo sería un proceso de contabilización mediante utilización de cuentas y la partida doble. Entonces haga de cuenta que toda partida doble tiene un haber y un crédito. En el haber se suman o se abonan las partidas y en el debe se cargan o se adeudan las partidas o los registros. De tal forma que estas dos situaciones, haber y debe, siempre deben de estar balanceadas. Entonces, si ustedes ven, estoy hablando siempre de dos asuntos, el haber y el debe, y que deben de estar completamente balanceados. Otra forma de verlo es qué entra y qué sale del patrimonio de la compañía. Entonces, voy a poner un ejemplo.
eh, cuando voy a contabilizar un inventario mediante la partida doble, sumo el inventario del lado izquierdo del haber, pero al mismo tiempo sumo la cuenta por pagar a proveedores. De tal forma de que si hago un registro de inventario de 500, al mismo tiempo voy a registrar una cuenta por pagar de 500. Y de esa manera obtengo el balance que les he mencionado anteriormente. ¿Dónde se puede ver el principio de partida doble? Pues en el balance general, que es propiamente dicho el estado financiero que más refleja esta situación. Entonces, yo cuando estoy hablando de un balance general, voy a hablar del lado izquierdo, los activos, que son todas las inversiones que tiene la empresa. Maquinaria, cuentas por cobrar, efectivo, etcétera. Y del lado derecho tengo las deudas que tiene la compañía, que son el pasivo, el conocido pasivo, o el patrimonio que han puesto los socios. Si ustedes miran, proporcionalmente estas dos partidas son iguales. Los activos es igual al pasivo más el patrimonio. Y de alguna manera, este estado financiero se encuentra balanceado. Ahora, si yo sumo del lado izquierdo, digamos 500 de inventario, para que esto no se me desbalancee, tendría que sumar 500, pero en este caso en cuentas por pagar a proveedor. De esta manera yo consigo de que las partidas siempre estén balanceadas. Aumenta mi activo, pero al mismo tiempo aumentan mis pasivos. Y este es un ejemplo de cómo se utiliza la partida doble por el contador para la construcción de, por ejemplo, el balance. Pero hay también cuentas que, que están solamente de un lado del, del, del balance. Por ejemplo, hablemos de cuando yo cobro una cuenta por cobrar. Le vendí a mi cliente 100 pesos y él me los pagó. Entonces, lo que hace el contador es restar de cuentas por cobrar y acredita o suma el efectivo o el disponible de la empresa. De tal forma de que si resta 10 en las cuentas por cobrar, suma 10 al disponible, de tal forma que se preserva el balance entre activos, pasivos y patrimonio. Otro ejemplo es cuando yo solamente muevo deudas. Entonces, por ejemplo, resto las utilidades que están en el patrimonio de la compañía y sumo dividendos por pagar. De tal forma de que si voy a repartir dividendos a una empresa, se debe restar primero esas utilidades de las utilidades retenidas del negocio, digamos que sean 300, pero al mismo tiempo suman en mis cuentas por pagar 300. Con eso hice movimientos del lado derecho del balance sin que se alterara la equidad que hay entre los dos, entre activos y pasivos. O puedo mezclar el balance con otros estados financieros, como por ejemplo con el PIG, al restar los inventarios que vendí, que se me convierte en un costo de venta del producto que vendí. Entonces, por ejemplo, si yo vendí una camisa que costó 100, originalmente lo tenía en inventario, resta del inventario los 100, ¿sí? Y al mismo tiempo se me vuelve un costo, lo que quiere decir que en la cuenta costo suma los 100 de tal forma que yo puedo controlar cuánto fue que me costó la camisa que vendí. Si vendí la camisa en 500 y me costó 100, pues obviamente tuve una utilidad de 400, pero esto lo puedo saber gracias a que mi contador maneja cuentas contables y que maneja el sistema de partida doble. Esto, como les decía, es simplemente por puro conocimiento general. Quien debe conocer esto en propiedad es su contador. Sin embargo, es bueno que usted conozca
qué técnicas utiliza él para construir los estados financieros. Y estos temas vamos a entrar con mucho más detalle más adelante en próximas presentaciones. Finalmente, si les quedó alguna duda de este asunto, me pueden enviar un correo un correo electrónico a preguntas@values.co o utilizar en la sección que tengo disponible en mi página web values.co/preguntas, donde pueden incluso consultar el banco de preguntas y respuestas que tenemos allí y afianzar sus conocimientos en finanzas. Ahora, si desean tomarse un café conmigo y hablar de su emprendimiento o de sus futuros emprendimientos o de sus empresas en marcha, yo les comparto todos mis datos de contacto, tanto los tradicionales como mis redes sociales donde pueden interactuar, compartir eh, y ponernos en contacto, en fin, para tratar cualquier tema que sea de su interés. Muchas gracias por su atención y por último decirles nuevamente que esta presentación tiene licencia de uso em, para libre divulgación, siempre y cuando sea no comercial.